Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando mapas de Carnot, vamos a resolver otros problemas y empezar a ver un poco de análisis, donde vamos como a mezclar todo lo que hemos estado revisando en las últimas clases. ¿Ya? Así que bueno, me habían pedido también dar una mirada a los apuntes 16 y 17. Este es del día jueves de la semana pasada y el otro es del día viernes. Bueno, ¿qué son los mapas de Carnot? Son una forma alternativa de representación a lo que sería una tabla de verdad. O sea, representan la misma información, pero de una manera diferente, para así aprovechar algunas relaciones que existen entre diferentes casillas que nosotros vamos a tener, para así poder, o combinaciones, para así poder simplificar de una manera gráfica, sin álgebra de Boole, a pesar que el álgebra está escondida, por decirlo así. Veamos, aquí tenemos entonces un mapa de tres variables, A, B y C. Tenemos que cada una de estas celdas o casillas corresponde a una combinación de entrada, un valor para el A, para el B y el C. Esta casilla sería correspondiente al 000, esta al 001, y así ustedes pueden ver que todas las demás se corresponden con una combinación. Además existe una adyacencia, debido a que tenemos que solamente cambia un bit entre cada dos celdas. Por ejemplo, acá cambia ese bit, ¿cierto? Acá cambia el del medio, entre estas dos cambia solamente el primer bit, y pueden ver que incluso las que están en los extremos también difieren solamente en un bit. 101, 001, cambia solamente el primero. ¿Ya? ¿Qué genera eso? Genera que nosotros vamos a poder aprovecharnos de eso para obtener una función simplificada. Primero, vamos a ver que hay una relación directa entre lo que nosotros ponemos en el mapa y lo que tendríamos en la tabla de verdad. Por eso es que podemos decir que si yo tengo el mapa con los unos, estos unos que aparecen acá, viene a ser para la función f las combinaciones para las cuales se hace uno ello. En este caso, la función f se hace uno para tres combinaciones. Para el A, B, C, todo en ceros, ¿cierto? Para el A en 1, el B en 0 y el C en 0. También se hace uno la función. Y por último, se hace uno cuando el A vale 1, el B vale 0 y el C vale 1. Exactamente lo mismo que tendríamos en una tabla de verdad. Y de esa forma nosotros podemos entonces obtener la expresión canónica, así como lo podíamos hacer directo en la tabla, donde decimos que para el caso de estar trabajando con los unos, tenemos que la función va a ser 1 cuando el A valga 0, eso podemos ver que lo podemos conseguir acá en nuestro término con un A negado, el B va a quedar en este caso también negado siempre que haya un 0, el C va a quedar negado también, y en definitiva cuando nosotros evaluemos esta combinación en ese término, nos va a dar 1, y por tanto 1 más cualquier cosa va a ser 1, y la función se cumple entonces que sea 1. ¿Sí? Luego, si quiero obtener el término correspondiente a este 1, digo A, porque está obviamente en 1, así que queda simplemente A, B negado porque está en 0 y C negado. Y así puedo también obtener otro término correspondiente, ¿cierto?, al otro 1, que sería A, B negado, C. En definitiva, son los términos que al evaluarlo en la combinación me da 1. Y como me da 1, toda la función me da 1, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer, o sea, obtener directamente la expresión canónica desde nuestro mapa. El mapa acá contiene o entrega la misma información que la tabla de verdad, como les comentaba. Esa es una forma, pero como pueden ver, no estamos simplificando. Es simplemente obtener la función canónica. O sea, todo lo contrario a simplificar. Porque tiene todos los términos que tengamos correspondiente a cada uno, ¿cierto? Y además cada uno de ellos tiene todas las variables. Tenemos también por acá un mapa de Carnot de 4 variables. Ustedes pueden ver que se distribuye de una manera similar. No lo mencioné recién, pero este código que tenemos acá es gray. Solamente cambia un bit entre cada dos combinaciones. 00, 01, 11, 10. Cuando ocupamos un mapa de 4 variables, tenemos lo mismo que tenemos acá, pero la horizontal. O sea, algo así. 00, 01, 11, 10, lo mismo acá. Ese orden es muy importante. Yo no podría intercambiar, por ejemplo, estas dos filas y esperar que me dé resultados correctos. Me da resultados erróneos. Así que mucho cuidado. ¿Y qué pasa con este mapa? Que tenemos que en realidad esa adyacencia que se presenta nos permite ver esto como si fuera una especie de esfera, porque estos bordes podemos decir que están pegados. Además, estos otros bordes de acá arriba, con este borde de abajo, también estarían pegados, ¿sí? De forma que esas esquinas que marqué yo en naranjo, un color así, estarían unidas en la cara posterior, tal como se presenta acá. O sea, si yo tuviera un 1 acá, acá y acá, esos unos estarían juntos en la cara posterior de esa especie de esfera.
Luego, ¿qué hicimos acá? Nos piden obtener el mapa acá que corresponde a esta función. Como ya conocemos, ¿cierto?, estos términos, podemos ver cuáles son las combinaciones para las cuales se hacen uno de estos términos. ¿Por qué? Porque en realidad si yo después escribo un mapa de Carnot de 4 variables, A, B, C, D, tal como la que tenemos acá, yo sé que en esta combinación, o en la celda correspondiente a esa combinación, va a haber un 1 de la función. En esta también, y así en varias de esas. Había algunas que eran redundantes, que naturalmente es porque se podrían simplificar. Y vemos que pusimos un 1 en la posición 000, 0, en la 0001, ¿sí? Y así en todas las demás que tenemos acá. Una forma más rápida de poder representar esta información o pasar, por decirlo así, de las combinaciones a nuestro mapa, es viendo qué valor toma cada celda. Valor decimal me refiero. Es más fácil para nosotros de ver. Tenemos que esta celda tiene el valor decimal de 0, es simplemente convertir la combinación binaria que tenemos asociada a la celda. Esta tendría el valor de 1, esta de 3, de 2, y así pueden ver. Y de hecho hay un orden que es como bien particular, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces así yo puedo rápidamente pasar de esta función o incluso de una expresión que fuera una suma de minterms, ¿cierto? Porque ahí si me dicen va a ser la sumatoria, los minterms 0, 1, 15. Yo voy y pongo 0, 1, 15, pongo unos ahí. Y si me diera la productoria de maxterms, hago algo muy parecido, solamente que ahora pongo ceros. Porque en realidad, cuando yo tengo los unos dibujados acá, en las otras casillas lo que hay son ceros. ¿Ya? Y si yo estoy viendo los ceros, en las demás casillas harían 1. O sea, siempre van a estar aquí 0 y 1. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en alguno de ellos para simplemente poder trabajar con eso y con eso simplificar. Pero de que existen 0 aquí, no se olviden ya que existen. Luego, bueno, acá, ¿alguien tiene dudas respecto a esto? Respecto a los mapas, a la estructura que tienen. Cualquier duda que puedan tener. Porque ahora vamos a dar una mirada bien rápida, obviamente, al cómo simplificamos. Que es lo que finalmente estamos buscando. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ¿cómo vamos a simplificar? Para simplificar, lo primero que vamos a tener que hacer es formar unos grupos con algunas características especiales. Primero, tenemos que tener en cuenta que cada grupo que nosotros formemos tiene que contener o puede contener 1, 2, 4, 8, 16, siempre en potencias de 2 elementos. En este caso son 1, ¿cierto? Estos grupos son válidos de 2, incluso de A1 y de A1, como hicimos arriba, totalmente válidos. Podemos formar también de A4, por acá hay algunos de A4, ese es de A4, ¿cierto? No vamos a poder formar grupos de 3, ni de 5, ¿ya? Ni tampoco de 7, ni nada que no sea potencia de 2. Cada celda del grupo, además, debe ser adyacente a una o más de las celdas del mismo grupo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser necesariamente adyacentes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, con que se manifieste esta adyacencia, sería más que suficiente. O sea, si tenemos un grupo más grande, pensemos en este grupo de acá. Esta celda es adyacente con esta, pero por ejemplo esa no es adyacente con esta. No hay problema, ¿ya? Pero yo les comentaba que aquí nos falta algo para complementar esa regla. Y es que los grupos solamente pueden ser cuadrados o rectángulos, o sea, forma de ese estilo. Ya no vamos a poder tener esto porque ahí se cumpliría las dos, ¿cierto? Serían esta adyacente con esa, esta celda con esa y esa con esa, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahí no nos serviría. No sería válido ese grupo, a pesar que tiene 4 elementos. Tiene que ser rectángulos o cuadrados, como pueden ver los que tenemos acá, ¿cierto? Este es inválido, ¿por qué? Porque es de 3. Este es porque simplemente no cumple con que sea un cuadrado o un rectángulo. Esto es totalmente válido. Y además pueden ver que tenemos adyacencia debido a que varía solamente un elemento, en este caso un bit. De 0 a 1 cambia ese bit. Esto es totalmente válido, como les decía. Incluso este grupo que yo acabo de hacer con los extremos también es válido, porque se acuerdan que les comentaba que se une por detrás esta esquina. Así que se puede realizar. Eso es la cara posterior, por si acaso. ¿Y por qué esto es inválido? Porque en realidad no tenemos adyacencia. Si se fijan bien, acá en esta celda tenemos 0, 0, 0, 0 y acá tenemos 1, 0, 1, 0.
Por tanto, cambian 2 bits, así que no serían adyacentes. Esto se puede ver así bien explícito siempre que queramos unir 2 celdas en un grupo. Otro grupo totalmente válido. Y aquí algunas observaciones más. Por si acaso, para poder simplificar, hay que considerar a todos los unos, o los ceros posteriormente, ¿cierto?, en un grupo. No puede quedar un 1 fuera, si que estamos trabajando con los unos. Porque si queda un 1 fuera, es equivalente a que nosotros borráramos un 1 de nuestra tabla y dijéramos que es un 0. Tenemos que a todos incluirnos en al menos un grupo. Pueden quedar, por si acaso, en más de uno, no hay ningún inconveniente, como dicen acá. Cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Los unos que ya pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otro siempre que los grupos que se solapen contengan unos no comunes. Quiere decir que yo podría, ¿cierto?, crear otro grupo acá que contenga los mismos unos, pero sería totalmente redundante. Es como sumarle otro término igual, no tiene sentido. Y desde el punto de vista de la simplificación, ¿qué nos va o cuál va a ser qué va a ser lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar cubrir todos los unos, en el caso de estar trabajando con los unos, con la menor cantidad de grupos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que por cada grupo obtenemos un término, en este caso un producto. Si yo tengo menos grupos, menos términos me quedan y por tanto está más simplificado. También vamos a buscar formar los grupos más grandes posibles, ¿ya? Porque así se nos va a simplificar más en base a lo que vamos a ver ahora. Aquí, nosotros empezamos a simplificar. De hecho, fue lo único que hicimos como ejercicio en la clase del jueves. Simplifique la siguiente función definida por medio de un mapa K. Vemos que tenemos 3 unos, está definidos así, y nosotros formamos los grupos. Hicimos un grupo acá, y después hicimos un grupo acá. No importa que ese esté repetido, ¿por qué? Porque al menos tiene un elemento nuevo, y eso hace que no esté repetido y no sea igual que el otro, ¿cierto? Y luego, decimos, para el grupo rojo obtenemos un término de producto, donde si es que la variable cambia de valor entre las diferentes celdas del grupo, se va esa variable. ¿Cómo así? Ustedes pueden ver que A pasa de 0 a 1. Como cambia, porque para esta celda vale 0 y para esta vale 1, se elimina y no va a quedar en ese término correspondiente al grupo rojo. El B está fijo en 1, como pueden ver. Así que queda y queda valiendo B simplemente, porque estamos trabajando con los unos. El C cambia, o perdón, no cambia, ¿cierto? Se mantiene fijo en 0 para ellas dos, para esas dos celdas. Por tanto, como está fijo en 0, perdón, queda como C negado. Más, ahora nos vamos a obtener el producto correspondiente al grupo verde. El A y el B están fijos en 1, vale lo mismo para ambas celdas. Sin embargo, el C cambia de 0 a 1, así que se elimina. Y nos quedaría así en definitiva la función. Ese es el procedimiento que usamos para simplificar. Así de simple, no hay que hacer nada más que eso. Luego, ¿qué hicimos en la clase del día viernes? Estuvimos haciendo muchos más problemas, ¿cierto? De la guía principalmente. Hicimos este problema, donde ustedes pueden ver que nos piden simplifique las funciones representadas por los siguientes mapas K. Tenemos acá varios unos, ¿cierto? Nosotros buscamos formar el grupo más grande posible, que era en este caso de A4. Formamos de A4. Luego nos faltaba cubrir ese 1 y ese 1. Y nosotros, en vez de elegir dejarlo solo, buscamos el grupo más grande que se pueda formar. Así que aquí lo más grande que se podía era de 2. No podíamos hacer de 3, ¿cierto? Aquí también de 2. Dijimos, el A cambia, en el grupo verde, ¿cierto? De 0 a 1 se elimina. El B queda fijo en 1. Va a quedar como B. El C, como ustedes pueden ver, cambia de 0 a 1. Para esta columna vale 0 y para esta columna del grupo vale 1. Por tanto, se elimina. Y el D está fijo en 1, así que nos queda como D. Más, después anegado, pueden ver que aquí nos queda fijo para el grupo rojo, ¿cierto? El A en 0, así que queda negado. El B cambia de 0 a 1, para esta celda vale 0, para esa celda vale 1, así que se elimina. El C y el D quedan fijos en 1 para esas dos celdas, así que quedan justamente C y D. Más un término producto correspondiente al grupo azul. Nos queda así A, B, que están fijos en 1. El C también está fijo en 1, no cambia, así que queda. Y el D cambia, así que se elimina. Y como pueden ver, eso fue lo que fuimos aplicando. Vamos a ver un poco más acá. Ese tal cual, ¿cierto? Fíjense que es válido ese grupo así. Formamos un grupo de 4, de 4 y ese de 2. No teníamos mejor opción. Y aplicamos las mismas reglas para simplificar. Después, trabajamos con este problema de la guía. Aquí lo que buscábamos era simplificar. No sé por qué les puse próxima. Le puse próxima clase porque no hemos trabajado con mapas de 5 variables, como tenemos acá. Hicimos este mapa de 3 variables. Para eso buscamos cuáles eran los unos de la función, ¿no? En realidad, las combinaciones para las cuales la función nos da 1, para así tener nuestro mapa de Carnot. Y vimos que
cada uno de estos términos, si nosotros decíamos, este término se hace 1 con la combinación 0, 1, 1, este término, como tiene libre el A, no está definido, vemos que hay dos combinaciones, el A, o perdón, 0, 0, 1 y el 1, 0, 1. Y este término se hace 1 para el 0, 0, 0 y para el 0, 0, 1. Claramente el C toma los dos valores o cualquiera de los dos valores. Así que tenemos en definitiva 1, 2, 3, 4 1 que no están repetidos, o sea, había uno pero lo eliminamos y los pusimos acá. 0, 1, 2, perdón, 0, 1, 3 y el 4. No, perdón, el 5, ahí sí. 0, 1, 3 y 5. Y luego hicimos los grupos. Nos quedaron como grupo acá de 2, grupo de 2, grupo de 2. Y procedimos a simplificar. En el morado nos quedó, ¿cierto?, el A y el B negados. El C se fue porque cambiaba. En el verde nos queda el A negado, el B se va y nos queda el C sin negar. Y por último en el rojo nos quedaba el A que se va, ¿cierto?, el B negado y el C. Y tendríamos así la función mínima. ¿Sí? Los siguientes problemas lo hicimos tal cual. Aquí la verdad es que no me voy a tener más que en revisar. Quizá por ahí yo le decía que nos conviene siempre ver aquellos grupos o elementos que tienen menos posibilidades, porque así podemos nosotros ver las alternativas que tenemos. De hecho, en este problema se daba algo bastante interesante, porque veíamos que teníamos una solución mínima, que sin embargo no es única. ¿Por qué digo que es mínima y no única? Porque en realidad hay varias posibilidades en las cuales tenemos 4 términos y cada término tiene 3 literales. Y son diferentes, ¿cierto? Pero totalmente válidas. Simplemente cambió lo que nosotros agrupamos. Y esto se puede presentar en muchos casos. Y por último, en esa clase que estuvimos haciendo, trabajamos con lo que era la simplificación con mapas K para obtener expresiones POS, porque hasta ahora solamente habíamos obtenido expresiones SOP, o sea, sumas de productos. Para eso lo que hacemos es trabajar con los ceros y obtener así, obviamente, productos de sumas. La dinámica para formar los grupos es exactamente la misma. También para eliminar las variables también es lo mismo. Si cambia, se elimina. Si se mantiene, queda. ¿Dónde está la diferencia? Exclusivamente en lo que obtenemos. Aquí vamos a obtener sumas que se van a estar multiplicando, no productos que se van a sumar. Grupo azul. Mucha atención, si es que alguien no participó por algún motivo. El A está fijo en 1, por tanto acá también hay otro cambio, ¿cierto? Va a quedar como A negado. Más. El B está fijo en 1, va a quedar, pero como está negado y estamos trabajando con los ceros, nos queda B negado. El C y el D cambiaron, así que se fueron los dos. Ahora el grupo rojo. Tenemos que el A cambia, así que se va. El B va a quedar, pero como está fijo en 1 y estamos trabajando con los ceros, es lo contrario a lo que pasa con los 1, nos queda como B negado. Más. Vemos que el C cambia, ¿cierto? De 0 a 1, se elimina, tal cual como en el caso anterior que estábamos revisando. Y el D está fijo en 1, como estamos trabajando con los ceros, nos queda D negado. Más, o perdón, por ahora, ¿cierto? Grupo verde, eliminamos el A, nos queda el B, que está fijo en 1, que haría como B negado, más, tendríamos, ¿cierto? El C, que está fijo en 1, así que queda C negado. El D cambia de 1 a 0, así que se elimina. ¿Sí? Y ahí tendríamos la expresión. También teníamos acá otro problema donde podíamos formar grupos bien grandes, grupos de 8 incluso, ¿cierto? Y vemos qué sucede. Término del grupo verde. Vemos que el A cambia, se elimina, el B está fijo en 0, por tanto queda como B sin negar, debido a que estamos trabajando con los ceros y es lo contrario a los 1. El C y el D cambian, se eliminan, y fíjense que al final nos queda únicamente el B, que se va a estar multiplicando con la otra suma, si es que fuera una suma, ¿cierto? Vemos que en el grupo azul decimos, cambia el A y el B, se eliminan, estaría eliminándose también el C, porque cambia de 0 a 1, y el D está fijo en 1, nos queda D negado, ¿cierto? Y eso se multiplica con este término. Y es un caso un tanto quizás extraño, pero totalmente válido. Nos quedó B por D negado. Esta suma por esa suma. Lo que pasa es que en este caso no se sumaba con 0, probablemente. Y fíjense qué pasa si hubiéramos trabajado con los 1, porque recuerden que un mapa que estamos trabajando con los ceros versus un mapa que trabajamos con los 1 son simplemente complementarios. Donde hay ceros en uno, bueno, en realidad, de hecho, donde hay ceros en un caso, también lo hay en el otro, ¿cierto? Donde hay uno en un mapa, en el otro también los hay. Pero nosotros nos centramos en los unos. Eso es lo que sí funciona como de forma complementaria. Fíjense que aquí están los unos. Si trabajamos con los unos, obtenemos un producto que se va a estar sumando, ¿cierto?
vamos a tener un producto por cada uno de los grupos. Aquí tenemos solamente un grupo, así que nos queda un producto, que queda, el A se cambia, ¿cierto? Así que se elimina, el B está fijo en 1, y como estamos trabajando con los unos, nos queda como B sin negar, el C está cambiando, así que se va, el D se mantiene fijo en 0, así que queda negado. Y nos queda eso, miren. Y de hecho, esto es uno de los pocos casos en los cuales se cumple que si yo trabajo con los ceros, me queda exactamente lo mismo que si trabajo con los unos. Va a ser equivalente, eso sí, pero no siempre va a ser igual. No tiene por qué ser siempre igual. ¿Dudas hasta acá? Cualquier duda, voy a mandar esta pregunta. Me he tomado un poco más de tiempo porque igual la clase pasada vi que había un poquito, así que prefiero que se entienda bien. Obviamente va a ser mucho más resumido porque son dos clases en unos pocos minutos, ¿cierto? Ya. Entonces, lo último que vimos en esa clase fue que yo le hice la pregunta, ¿qué sucede cuando yo tengo un mapa que está completamente lleno de unos? O sea, yo podría decir, mira, agrupo los unos, elimino todas las variables y me queda cero. No, eso sería incorrecto. Hay que pensar en el hecho de que tenemos que para cada una de las combinaciones de entrada nos están diciendo que la función vale 1. Para todas. Entonces, ¿cuánto vale la función? Precisamente eso, 1. Y si tengo solo ceros, claramente nuestra función va a ser igual a 0. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Profe, eso, disculpe, se da para sum y sub, ¿verdad? Sub y post. En realidad, claro, sí, es válido para cualquiera, porque en realidad la definición que nos hace ese mapa de Carnot, por mucho que nosotros apliquemos el método para simplificar, es que precisamente la función F4 para cualquier combinación vale 0. ¿Se acuerdan de una expresión que usábamos antes, quizás en álgebra, contradicción o tautología? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena algo, no? Sí, pues, esto sería una tautología, que sería como siempre verdad, ¿se acuerdan? Y esto es una especie de contradicción porque siempre es mentira o falso. O sea, que nos da siempre cero, nos da siempre uno. Muy bien. Para que lo tengan presente, por si aparecen alguna vez en algún circuito que estemos realizando, es eso. Y bueno, hemos recapitulado todas las clases. Igual tomamos tiempo, ¿cierto? Pero bueno, es preferible que se entienda bien antes que no se entienda bien. De todas maneras, nos falta poquito. Lo que nos falta respecto a los mapas de Carnot es ver qué pasa con los mapas de 5 variables. Vamos a hacer un ejercicio así como para soltar un poco la mano y después 5 variables directo. Vamos a buscar un ejercicio por acá. Tenemos algo, ¿no? Bueno, hagamos este, si tampoco es que. De hecho, vamos a hacer ambos. Pos y sop. Uno y después nos lanzamos directo a 5 variables. Sí, ahí apareció. Ahí. Estaba leyendo esa A que puso Francisco. Clase número, las tengo, era 17, ¿cierto? 18. Clase 18. Clase 18. Esto es martes 5 del 10. Del 10 de 2021. Y ahí nos va a quedar entonces. Solución. Vamos a copiar, de hecho, debería copiar 2 veces lo que tenemos acá. Voy a copiar 2 veces. En realidad lo copio 1 y lo pego 2 veces. Ahí sí. Sop y pos. Vamos a trabajar lado a lado. Entonces, primero trabajamos con los unos. Si trabajamos con los unos, ¿cuál es el grupo más grande que puedo formar? ¿De cuántos elementos? ¿Puedo formar un grupo de 8? ¿Puedo o no puedo? O sea, casi. Pero este fue el problema que tuvimos. Hay un 0 ahí. Así que podemos formar un grupo de A4, o a lo menos un grupo de A4. Podemos formar, por ejemplo, este grupo. Bueno, este grupo que está ahí. ¿Sí? ¿Qué más podemos formar? Podemos formar este grupo de acá.
Y fíjense que nos falta cubrir 2 unos, ¿cierto? Nos faltan estos 2 unos cubrirlos. Y yo debo buscar siempre, y usted también, el grupo más grande posible. Este en este caso. Y por último, el otro grupo más grande posible, bueno, en este caso tiene esa opción, ¿no? Pero así, porque podría ser solo, pero no llegaríamos al mínimo. Ahí también nos sirve. Eso es para el caso de los unos. Para el caso de los ceros, si quieren lo hacemos inmediatamente. Vamos a hacerlo acá. 0, 0, 0, 0. No se olviden que cuando trabajamos con los ceros, los unos lo omitimos, ¿cierto? Podríamos nosotros no haber anotado los unos si que tuviéramos el mismo dibujo. Y vemos qué nos queda. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Y saben qué? De hecho tiene una simetría, ¿cierto? Se parece mucho. Se parece mucho lo que tenemos acá. Algo tiene que lo hace que sea muy parecido. Así. Voy a usar los mismos colores. No va a cambiar el desarrollo por si acaso. Simplemente es como una observación que tiene un parecido. ¿Sí? Se fijan que formamos los grupos más grandes posibles. ¿Ven la simetría que tiene o no? Bueno, se ve. Ya, para el caso de SOP, nos va a quedar la función, no tiene nombre la función, pongámosle nombre. Pongámosle F1. ¿Cómo no va a tener nombre? ¿Cierto? F1. F1 va a ser igual a, elijan ustedes un color. Verde, morado, violeta, rojo, azul, lo que ustedes quieran. Y partimos. Verde. Ya, verde. Muy bien. Entonces, tenemos cierto que el A, recuerden que trabajamos con los unos, así que obtenemos productos. Nos va a quedar el A. Lo voy a poner así en mayúscula, como está ahí. Sin negar. El B cambia de 0 a 1, así que se va. El C vale 0, o sea, pasa de 0 a 1, se elimina. Y nos queda el D justamente valiendo 0. Como estamos trabajando con los unos, queda negado. Más. Ahora, como no pusieron más colores, voy a elegirlo yo. El morado. Morado. Tenemos que el A y el B están fijos en 1. Estamos trabajando con los unos, así que aquí queda simplemente AB y claramente el C y el D cambian. Como cambian, se van. Así de directo. Más. Grupo azul. Vemos que el A se mantiene fijo en 1, nos queda entonces A, ahí, ¿cierto? Después tenemos el B, que estaría cambiando 0 a 1, así que se elimina. Nos queda el C, que está fijo en 1, va a quedar como C, y claramente el D se elimina. Se va, simplemente. Y quiero que ustedes me escriban en el chat, o me comenten cómo queda el término correspondiente al grupo rojo. Al grupo rojo. Fíjense bien. El A se elimina. B, ¿Sí? BCD. Ya. Sí, de hecho, precisamente BCD, porque el A es el único que se está eliminando debido a que cambia, de 0 a 1. El B está fijo en 1, vale lo mismo para ambas celdas, ¿cierto? Del grupo, y lo mismo pasa con ellos dos, con el C y el D. Nos queda BCD. Ahí estaría nuestra función 1. Esto está obviamente como un SOP. Suma producto, sí, estamos bien. POS. Producto de sumas. Ahora, F1. F1 ¿a qué va a ser igual? ¿Por qué saqué la regla? Porque voy a presionar eso. F1 va a ser igual a. De aquí vamos a partir con los mismos colores. Verde. Fíjense bien que en el caso del A, aquí el A está fijo en 0, así que queda así. Como A sin negar. Más. El B cambia, se elimina, ¿cierto? Después nos queda el C que está cambiando, así que se va también. Eso se mantiene igual entre ambas formas de realizarlo. Acá el D vale 0. Así que nos queda como D. Este es nuestro primer producto, perdón, nuestra primera suma. Luego, grupo morado. Nos queda A sin negar más B sin negar. Y obviamente el C y el D están cambiando, así que se eliminan. A más B. Luego, tendríamos grupo azul. Estaría acá el A fijo también en 0, así que nos queda como A. El B cambia, se elimina. Acá tenemos, ¿cierto? El C fijo en 0. Así que nos va a quedar así.
Y el D cambia de 0 a 1, así que se elimina. Y nos quedaría el último, grupo rojo. Grupo rojo, aquí ¿qué cambia? Cambia el A nuevamente. ¿Sí? Cambia el A. Se va a quedar el B. ¿Y qué más va a quedar? Va a quedar el C, perdón, el C y el D, sí. Más C, que va a estar fijo en 0, por tanto queda como C. Y el D, que está fijo en 1, queda como denegado. ¿Sí? Y ahí tenemos los términos. Como que hay una similitud. Me da la impresión a mí que uno podría, si operara todo esto, llegar, pero no hace falta que sea así. Son equivalentes, pero no siempre tiene que quedarme lo mismo. Me refiero algebraicamente. Y ahí tendríamos entonces nuestra expresión. Y quiero que noten algo, miren. Antes de continuar, a los mapas de 5 variables, que es lo que vamos a ver hoy día, después yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver las 5 variables, vamos a hacer unos ejercicios. Porque igual yo sé que como algunos no participaron, quizá todo esto es muy nuevo todavía. Y la verdad es que siempre hacemos las clases para todo el curso, a pesar que de repente no todos asistan, pero es el objetivo. ¿Ya? No que se queden colgados los que de repente no por algún motivo no pudieron asistir, quizá tenían prueba, de hecho tenían prueba creo también. Sí, pues tenían prueba de circuitos, no, ¿de cómo se llama? Electrotecnia. Me olvida el nombre del curso, ¿se dan cuenta? Ya, así que lo que les decía era lo siguiente. Si ustedes notan que si tenemos un 1, fíjense si yo tuviera un 1 acá, solo un 1. No, pero tú te puedes poner un 1, pongamos un 1 ahí. Imaginemos que formáramos un grupo solamente con él. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo nos quedaría el término? Nos quedarían 4 variables, ¿cierto? Nos quedaría A negado, B negado, C denegado, ¿cierto? 4 variables. O sea, ¿cuántas se eliminaron? Se eliminaron, ¿no? No se eliminó nada. Nada se eliminó. Si yo tuviera, o tengo, como acá en el grupo rojo, un grupo de 2 elementos, claramente se eliminó una variable. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un grupo de 4, ¿cuántas se eliminan? 2 variables. ¿Ya? Eso es muy práctico. Y si tenemos un grupo de 8, ¿cuántas se eliminan? Veamos. Si tuviéramos, por ejemplo, todo esto en unos, y yo hiciera un grupo así, todos el A y el B cambian, acá estaría fijo solamente el C, me quedaría, como es con los 1, me quedaría C negado, y el D se va. O sea, estaría eliminando 3 variables. O sea, cada vez que tenemos un grupo más grande, más variables se eliminan. Y obviamente si tengo solo uno, se eliminan todas, pero no queda 0, ¿cierto? Quedaba 1. Por eso es que siempre me conviene formar los grupos más grandes posibles. Y obviamente la menor cantidad, porque sé que tengo siempre un término por cada uno de los grupos. ¿Ya? De ahí vienen esos criterios que les comentaba al momento que revisamos las reglas para poder formar los grupos y todo. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Vamos a dar la pregunta de vuelta y vamos a empezar a ver qué sucede con nuestro mapa de 5 variables. Ahí. Muy bien. Si no, cualquier duda me van comentando, ¿ya? De Carnot, de 5 variables. Bueno, estoy escribiendo muy bien hoy día. O comparado a otros días, que tampoco escribo bien, pero al menos vamos a intentar hacerlo mejor. Ahí. Mapas de Carnot de 5 variables. Y aquí la verdad es que tenemos que ocupar un poquito de imaginación, no demasiado así, pero la suficiente para que vean lo que vamos a tener por acá. Miren. Les adelanto que hay al menos 2 formas de poder realizar mapas de 5 variables. Una de ellas es formar un mapa más grande que tiene 64 casillas. No, perdón, 32 casillas. ¿Ya? Un mapa grande. Personalmente, yo la verdad es que lo que hago es formar 2 mapas de 4 variables y trabajo con ellos. Y yo siento que en realidad se basa bastante en lo que ustedes ya han visto hasta ahora. Entonces, es como más fácil de realizarlo. O de migrar, por decirlo así, de mapas de 4 a mapas de 5. Lo cual no siempre es el caso al formar un grupo, o perdón, un mapa de 32 casillas o celdas. Así que primero vamos a dibujar este mapa. Mapa de 4, que es la manera que nosotros lo vamos a trabajar. Y vamos a sumar otro mapa
Pero vamos a dibujarlo bien. Si lo vamos a estar utilizando varias veces, lo vamos a dejar bien hecho. Ahí. ¿Se dan cuenta que en realidad este método es mucho más poderoso que simplemente aplicar álgebra? ¿Les convence o no les convence? De repente hay funciones, porque mientras más unos tengo, mientras más términos tengo, más simple es. O sea, escala súper bien, ¿o no? En cambio, con el álgebra, la verdad, si tengo muchos términos, como que de repente se me puede complicar un poco, o puede que no llegue al mínimo. Que llegue a una expresión, pero no sea capaz de simplificar más allá. Aquí no. Aquí es como que más uno, más cero, mejor todavía. Porque hago grupos más grandes. Ahí nos quedó el mapa, quedó bien hecho. Vamos a acercarnos un poquito para que nos queden los ceros todos bien representados. Recuerden que es código Gray. Ahí. Y le vamos a poner simplemente A, B, C y D. Ahí quedó perfecto el mapa. Ah, de hecho, ¿saben qué? Todavía no le vamos a poner esto, porque vamos a crear el mapa para las 5 variables, ¿ya? Así que la vamos a eliminar rápidamente. ¿Cómo nos va a quedar? Ahora van a ver por qué. Porque esto que acabo de dibujar va a corresponder a un mapa donde la variable A toma el valor de 0. Y vamos a tener un segundo mapa, acá, donde la variable A va a tomar el valor de 1. Ahí lo vamos a poner por acá. Ahí está bien. Y va a valer 1. Quedó relativamente bien. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso ya dibujado, lo que vamos a hacer nosotros para simplificar es simplemente usar ambos. Ambos mapas vamos a usarlos en conjunto. De la siguiente manera, miren. Voy a dejar esto por acá por mientras, para no perderlo. Y voy a hacer un dibujo para que ustedes más o menos se hagan una idea. Así es como van a estar los mapas. Vamos a trabajar en una especie de 3D. Así. Entonces, este mapa de arriba, ¿cierto? El otro mapa de abajo. Aquí el A va a valer 0. Aquí el A va a valer 1. En realidad, la primera variable, porque podría llamarse con otro nombre, ¿cierto? Y si es que yo tengo un 1, por ejemplo, acá, ahora no solamente vamos a tener adyacencia, ¿cierto? En estos sentidos, ¿cierto? Sino que además va a haber adyacencia así. Entre esa celda y esa celda, entre esa y esa, ¿sí? Va a haber adyacencia entre las celdas que están una sobre otra, porque vamos a asumir que está justamente un mapa sobre el otro, lo cual nos va a permitir hacer esto, un grupo de esta manera, un grupo de 2 así. ¿Es válido? De hecho sí, porque ustedes pueden comprobar que precisamente esta celda, ¿qué combinación tiene? Por ejemplo, la primera celda sería el A igual a 0, A igual a 0, después viene 1, 0, después viene 1, 0. Y esta celda que está abajo, ¿cierto? ¿Cómo sería? El A ahora vale 1. Acá tenemos, ¿cierto? B igual a 1, C igual a 0. Y acá lo mismo, ¿cierto? 1, 0. ¿Y cómo serían esas dos combinaciones? Serían totalmente adyacentes. Cambia solamente este primer bit. ¿Ya? Por tanto, hay adyacencia. ¿Ya? Y ahí, claro, para uno, un bit en un mapa, un bit en el otro, no es tan complejo. Pero además, para grupos más grandes lo vamos a aplicar igual. Vamos a ver en un momento cómo lo vamos a hacer. Yo les voy a dejar acá también una numeración para que ustedes vean cómo se distribuyen las diferentes combinaciones en decimal, ¿cierto? A través del mapa. Voy a convertir los códigos binarios correspondientes, ¿no? Fíjense que acá tenemos, voy a ponerlo ahí. Yo lo voy a sacar un poquito más para que así nos quede todo más junto. Ahí. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Esperemos que se mueva. Ahí sí. Ya, entonces lo que les quería mostrar es esto, miren. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué sería? Sería un 0, ¿cierto? Después el 0, 0, 0, 0, 1 sería el 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Aquí no cambia nada, en realidad está como el mapa anterior, ¿cierto? De 4 variables. Después viene el 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13
De hecho, sí estamos bien. 12, 13, 14, 15. Ahí sí. ¿Ya? Así están distribuidos, tal como le decía el mapa de 4 variables. Y ahora mi pregunta es, ¿qué número va en esa casilla? ¿Qué número iría? Vamos a cerrar la encuesta que teníamos. Me pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. 16. 16, efectivamente, ¿cierto? Eso quiere decir que en realidad vamos a seguir avanzando en los números en decimal. Recuerden que esta información es la misma que está en la tabla, que tendría 32 filas, ¿sí? Y sería entonces, como tú dices, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sigue la misma regla y el orden que tenía el otro mapa. Después nos saltamos acá al 24. Ustedes pueden simplemente convertir, obviamente 1, 1, 0, 0, 0. Eso claramente, este pesa 8, ese pesa 16, nos da 24, ¿cierto? Es simplemente eso lo que estoy haciendo. Y 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Claramente si tenemos 5 dígitos, 5 bits, vamos desde el 0 hasta el 31, porque partimos en el 0. ¿Sí? Son 32 combinaciones, 2 elevado a 5, digo que son 5 variables. Con eso estamos listos para empezar a resolver ejercicios. Vamos a ver acá. Ejercicios. Simplifique las funciones representadas por medio de los siguientes mapas. Simplemente, simplifique. Simplifique las siguientes funciones representadas por medio de los siguientes mapas. Ahora sí. Representadas por los siguientes mapas. Ya. Y partimos. Vamos a copiar justamente lo que tengo acá. Lo traté de dejar lo más... De hecho, ¿saben qué? Voy a tomar este de acá mejor. Porque le puedo eliminar los rojos. Generalmente los rojos, todo eso se junta. Y lo vamos a dejar por acá. Le vamos a eliminar los rojos. Esperemos que se haya juntado todo. Como que no se quiso juntar mucho. Ahí se juntaron algunos. Cuando quiero que queden juntos, no se juntan. ¿Ya? Y esto vamos a irlo rellenando con unos y con ceros para así resolver algunos ejemplos. ¿Ya? Después vamos a resolver algunos de la guía también. Ahí se juntaron. Algunos con los ceros, porque por si acaso se aplica exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, pero ahora tomando en cuenta, ¿cierto? Que tenemos 5 variables. Copiamos. Y ahora sí empezamos a crear algunos problemas. Ahí nuestro primero, miren cómo está centrado. Justamente los cuadros. Esta va a ser la función F1. Acá vamos a poner otro más. Ese no quedó tan centrado. Lo dejamos ahí igual. Esta va a ser la función F2. Vamos a ponerle V, F2. Y vamos a poner uno más también. Uno más por ahí. Vamos a darle un poquito. Ya. Y un C. Uno, 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 uno. 1, 1. Vamos a tener acá otros unos por acá. Ahí. Está perfecto ese. Y aquí vamos a trabajar con los ceros en el otro. Miren lo que vamos a hacer acá. Ahí. Eso está bien. Muy bien ahí. Entonces, solución F1. Mucha atención.
Porque aquí uno es muy fácilmente se puede confundir. Sin embargo, hay una manera de simplificarlo mucho. Quiero que piensen siempre, primero, en cuál es el grupo más grande que puedo formar. En un mapa. En un mapa cualquiera. Veamos. Por ejemplo, acá, bueno, podrías hacer eso, ¿cierto? Y creo que es el más grande que puedo formar acá. Y en este otro mapa, ese y ese, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros tengamos un grupo que está repetido en otro mapa, lo vamos a poder juntar. Un grupo válido, lógicamente. O sea, si acá yo digo, ya, este es el grupo más grande que puedo formar, o uno de los que es más grande que puedo formar, si eso mismo está repetido en el otro, yo los puedo juntar. ¿Ya? Eso es la regla más simple de poder resolver. Si es que está repetido en el otro mapa, un grupo válido, se pueden juntar. Y por eso que busco siempre el más grande. Veamos, en el caso que tenemos acá, ¿cómo yo juntaría estos dos? Yo la verdad es que lo podría juntar así, ¿cierto? Es como la única opción que tendría para formar el grupo más grande posible en este mapa. ¿Está repetido esto en el otro mapa? Efectivamente, ¿cierto? Está repetido. Por tanto, los podemos juntar. Y nos queda ahora un grupo en vez de 2, nos queda de 4. Y por último, ¿qué grupo podríamos hacer? Coméntenme ustedes, porque nos falta cubrir 2, 1, ¿cierto? ¿Qué grupo harían ahí? ¿Cómo nos quedaría? Claramente lo que haríamos sería cubrir con el grupo más grande posible, ¿cierto? Yo podría hacer esto y ese, podría juntarlos a ellos dos, que sería, no nos llevaría al mínimo. Sin embargo, la mejor opción sería esta. ¿Sí? Y estamos listos con eso. Veamos qué pasa con el otro caso, el de los ceros. Después vamos a obtener las expresiones, ¿ya? Tendríamos, ¿cierto?, que el grupo más grande que puedo formar sería en un mapa, por ejemplo, este. S y S, lo cual está repetido arriba, así que los podemos juntar. ¿Sí? Tenemos un grupo ahora gigante, de 8, ¿cierto? Con todos los extremos. Y además nos falta cubrir estos ceros de acá, ¿cierto? Obviamente el grupo más grande que podemos formar sería este. Pero eso no está repetido arriba, así que se quedan simplemente en ese grupo, como nos pasó con el grupo rojo que está ahí. ¿Sí? Esa es la mejor estrategia para poder resolver y encontrar las soluciones mínimas. Así que estamos preparados para obtenerlas. Quiero saber si eso que acabamos de hacer se entendió, cómo lo juntamos. ¿Ya? Primero buscamos grupos válidos, los más grandes posibles, en un mapa. Vimos si estaba repetido en el otro mapa, y si es que era así, lo juntamos y nos queda un grupo más grande todavía. Y si alguien por ahí se preguntará, ¿cómo es que funciona esto, el grupo verde? Que puede ser medio raro, ¿no? Piénsenlo, una manera de pensarlo, si lo quieren pensar en 3D, yo particularmente ocupo esa regla que les comento de si hay un grupo válido en un mapa que está repetido en el otro, yo los puedo juntar, soy infalible en ese sentido. Gráficamente sería como algo así. Imagínense dos esferas concéntricas y que sus caras posteriores están, por ejemplo, acá. ¿Ya? Imagínense que están las dos caras posteriores. Tengo unos ahí, y la otra también tiene otros unos por ahí también. ¿Me entienden? Y es como que los juntamos así. Medio extraño, por eso es que no lo recomiendo tanto, pero por si acaso a alguien le gusta pensarlo de esa forma. ¿Ya? También se puede, pero generalmente cuando uno lo ve solamente de esa manera, ahí se pierde claramente. Por eso es que esa regla que les comento es más práctica, siento yo. Ahora, una vez que tenemos ya definidos los grupos, viene simplemente a aplicar lo que habíamos hecho antes. Fíjense que cada vez que tenemos un mapa, perdón, un grupo que está formado entre los dos mapas, se nos va a eliminar la variable que cambia, ¿cierto? En este caso, para el grupo verde de este agrupamiento, ¿cierto? Nos queda así. Vemos que cambiará, ¿cierto? Porque para estas celdas el A vale 0 y para estas celdas el A vale 1. Así que como cambió, se fue. Nos va a quedar entonces el B, ven ustedes que cambia, se va. El C está fijo en 0, va a quedar como C negado. Después de eso nos queda el D, que está fijo en 0, y nos queda el E, que también está fijo en 0. Así que quedarían C negado, D negado, E negado. Vamos a hacer mejor la E.
¿sí? O sea, los únicos que se fueron la A y la B, que estaba cambiando, ¿cierto? Más, porque estamos trabajando con los unos. Grupo azul. Nuevamente el A se va a ir porque está cambiando entre los dos mapas, ¿cierto? Así que se va. El B cambia también. Se estaría yendo, ¿cierto? Porque pasa de 0 a 1. Nos queda el C que está fijo en 1, así que va a quedar como C simplemente. Y aquí cambia ¿quién más? Cambia el D, de 0 a 1 se va y nos queda el E, fijo en 1, así que queda simplemente como es. Y tenemos listo ese término. Fíjense que ahora, como era un grupo de 8, se nos eliminó una variable más, que en el caso anterior. Más otro grupo de 4, el rojo. Como pueden ver, este grupo está únicamente formado en el mapa donde el A vale 0. Por tanto, no cambia, ¿cierto? Vale el A 0 para todos los elementos del grupo rojo. Quedaría así A negado. Estamos trabajando con los unos. Ahí. Después me queda el BC, sin negar, ¿cierto? Y el D y L cambian. Así que me queda A negado BC. Y está lista la función F1. ¿Sí? Después de eso, nos queda este mapa. O en realidad, este conjunto de mapas, ¿cierto? Donde estamos trabajando con 5 variables. Grupo verde. Grupo verde, recuerden que aquí vamos a obtener sumas que se van a estar multiplicando. El A cambia porque está obviamente definido entre los dos mapas, así que cambia. Se va. El B está también cambiando, así que se elimina. El C está fijo en 0. Nos va a quedar ahora C sin negar, porque estamos trabajando con los ceros. Es lo contrario del caso anterior donde trabajamos con los 1. El D está cambiando desde 0 a 1, se va. Y el E está fijo en 0. Así que nos queda más E. Esa sería la primera suma. La última suma será la correspondiente al grupo azul. Aquí vemos que el A efectivamente sí está, y está valiendo 1, porque solamente está definido en ese mapa nuestro grupo azul. Nos queda el A, como estamos trabajando con los 0, nos queda negado porque está fijo en 1. El B cambia, se elimina. El C está fijo en 1 también, así que nos va a quedar más C negado y más. Aquí queda entonces el D, como está fijo en 1 nos queda negado, y el E cambia de 1 a 0, así que se elimina. Y estaría ahí la función. Estaría ahí. ¿Dudas, comentarios? Le voy a mandar la pregunta para ver si se entiende lo que hemos estado realizando hasta ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que en realidad es la misma dinámica? Yo diría que el cuidado que hay que tener es ese de buscar formar el grupo más grande posible. Entonces yo busco en el mapa donde pueda formar el grupo más grande, me fijo si es que eso está repetido, ¿cierto? En otro mapa. Si está lo 1, si no está, lo mantengo así, y después veo lo que me va quedando. Y siempre que yo tenga un grupo válido en un mapa, veo si está replicado en el otro. Claro, efectivamente. El A se va porque cambia de 0 a 1 entre los mapas. Porque estamos diciendo que se elimina una variable siempre que cambie su valor a través de las diferentes celdas de nuestro grupo. Como el grupo, por ejemplo, acá verde, está definido, ¿cierto?, entre dos mapas. Para algunas celdas, las que están acá, ¿cierto? Para estas celdas el A vale 0, y para las otras celdas que están acá, que son parte del grupo también, el A vale 1. Por eso se elimina. Muy bien. Bueno, si es que no hay más dudas, yo creo que por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Ya hemos completado el tema de los mapas de Carnot. La clase siguiente lo que vamos a hacer es aplicarlo en análisis de circuitos y en diseño de circuitos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo entonces el jueves. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. A ustedes, nos vemos.